pues aquí nosotros nos invitaron, desde mi cuate Astrofitum venimos para hablarles sobre las abejas. Seguramente ustedes se han de estar preguntando, ¿por qué van a hablar estos de las abejas? ¿No? ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Tú sabes, Isai? Sí, claro, porque hoy es el Día Mundial de las Abejas. Ah, mira, ¿no? Y entonces, pues, es por eso que vamos a hablar de las abejas, sobre algunos puntos importantes de qué son, cuál es su diversidad y las problemáticas, por qué se hizo un Día Mundial de las Abejas y no de las avispas, o no de, no sé, de los bichos o qué, ¿no? De los perritos de la pradera. Sí, ¿no? Vamos con una pregunta súper básica, ¿no? O sea, ¿qué son las abejas? Vamos a preguntárselo a nuestro biólogo Isaí, que aparte él hizo su tesis sobre abejas, ¿no? Y su ecología y todas esas cosas, ¿no? Entonces está padre. Y pues vamos a aprovechar que lo tenemos aquí para que nos hable un poquito de eso. Bueno, las abejas son en realidad un grupo de insectos. ¿Me pasa así? Sí, ay, que la se fue volando por otro lado. Esta es la imagen que comúnmente tenemos de una abeja, ¿no? Pero en realidad las abejas se definen como un grupo de insectos que son polinizadores y se distinguen porque tienen muchos pelos. Entonces en realidad sí podemos hacer un peluchito de una abeja. Y tienen muchos pelos que son como plumas. Cuando uno los ve al microscopio parecen plumitas. Y eso permite que el polen quede atrapado en su cuerpo. Y entonces lo pueden transportar de una planta a otra. O más bien ellos se comen el polen normalmente. Entonces también se lo llevan a sus hogares para comerlo. Y bueno, se distinguen por eso, ¿no? Porque tienen mucho pelo. Y forman parte de un grupo que se llama Hymenoptera. Sus grupos hermanos son las hormigas y las avispas. Y aparte, bueno, yo creo que veo algunas cosas parecidas, y es que yo creo que las personas, tal vez algunos que nos ven, no saben las características principales de un insecto, ¿no? Que tiene como las tres partecitas estas. Sí, claro. Que aquí no se ven, ¿no? Sí, aquí no se ve, pero bueno, las partes de un insecto son su cabeza, el tórax y el abdomen, ¿no? Y en el tórax normalmente tienen las alas, 2 pares de alas, no son nada más 2 alas, normalmente son 4, y los 3 pares de patas, por eso pueden distinguir a un insecto, y las antenitas, claro. No como una araña que solamente tiene 2 partes, ¿no? Bueno, ya nos dijiste qué son las abejas. Y ahora nos podrías platicar un poquito de la diversidad, porque a mí me hablan de la abeja y como dices, ¿no? Lo inmediatamente que pienso es esa abeja que me pica, pero que hace miel y que a veces es buena y a veces es mala, entonces no sé, ¿no? Ajá, sí, claro, bueno, justamente siempre tenemos esta idea de las abejas, pero algo que cabe aclarar es que esta abeja en realidad es de Europa, no es de nuestro país, y en realidad hay muchas especies de abejas. Hay más de 20.000 especies, los que calculan un gran número de abejas son 40.000 especies, es como una proyección, porque en realidad no se conocen todas las especies de abejas que hay en el mundo. Claro. Entonces, pues hay más de 20.000 especies, ¿no? Más las que ya matamos, ¿no? Seguramente que nunca vamos a conocer porque... Ajá, sí, lamentablemente, ¿no? Y bueno, aparte, en México hay 2.000 especies de abejas, ¿no? Entonces es uno de los países que más especies de abejas tiene. Ajá. Y, o sea, ¿es el que más tiene? No, es uno de los es que más tiene, no, es el que más tiene. Pero pues es un gran número, entendido como 10% de más o menos la diversidad que se calcula hasta al menos hasta ahorita, ¿no? Ajá. Para mostrarles algunas de las especies que hay, porque en realidad son muy bonitas las abejas. Yo de eso me di cuenta cuando hice mi tesis. Hay especies verdes, especies moradas, especies muy grandes, especies muy pequeñas de 2 milímetros de tamaño. Entonces en realidad son como muy bonitas desde mi punto de vista, y pues para mostrarles algunas de las especies pues les traje algunas imágenes y Yadira las va a ir mencionando atrás de la cámara, ¿vale? Entonces bueno, es esta Megachile. Ajá, que esta se llama Megachile porque tiene mandíbulas muy grandes, pero en realidad las usa para cortar hojas y para hacer sus nidos con esas hojas. Entonces son un grupo muy grande y muy bonito. Plebeya. Ajá, estas son especies muy pequeñas
Hay una especie que se llama plebeya mexicana, no es esta, pero justamente hay especies nativas de este grupo en nuestro país. Y son especies muy, muy pequeñitas y tampoco tienen aguijón, ¿no? Entonces son muy nobles y normalmente se acercan a ti cuando estás sudando y se comen tu sudor. Entonces como que dan cosquillas. Euglosa. Estas especies son muy importantes porque son polinizadoras de las orquídeas, son muy llamativas, de tonos verdes y morados muy intensos, y dicen, estas sí tienen aguijón y dicen que pican muy muy fuerte, pero la verdad es que son muy rápidas al volar y entonces es muy difícil que te lleguen a picar. Y bueno, también son muy hermosas, son de las abejas más hermosas que hay. Coelioxys. Y esta especie es muy interesante porque es una de las pocas especies que no son polinizadoras. Esta especie es una cleptoparásita, lo que quiere decir que pone sus huevos en los nidos de otras abejas y la abeja, sin saberlo, cría a la progenie, a los hijos de otra especie. Y ya cuando nacen, pues ya se van y se reproducen y dejan otra vez los huevos en los nidos de otras abejas, ¿no? Ese es su ciclo de vida, nunca polinizan. Entonces son como abejas muy interesantes, muy manchaditas, la verdad, pero pues también, ¿no? Muy interesantes y parte de la diversidad de abejas que hay en nuestro país. Entonces, solamente para que se den cuenta, pues, un poco de todo lo que no conocemos de las abejas y la gran diversidad que hay de formas, de colores, y también cada una poliniza diferentes tipos de plantas. Entonces, eso es también muy importante. Y bueno, justamente con eso continuaríamos, ¿no? O sea, ya nos dijiste qué son, la diversidad y por qué serán importantes. O sea, sí hay más de 20.000 y son importantes, no son importantes, ¿qué pasa ahí? Sí, claro, principalmente son importantes porque son polinizadoras digamos, es la principal importancia que se les asigna porque son polinizadoras de cultivos como el jitomate, la calabaza, la sandía, el melón, el cacao, ¿sales? Mucha de la diversidad de nuestros alimentos se la debemos a las abejas. Sin embargo, tienen muchísimas otras importancias, sobre todo las especies nativas, porque polinizan a los ecosistemas. Y bueno, para hablar un poco de otras importancias que pudieran llegar a tener las abejas, le dije a Paris, que es el psicólogo, y pues puede buscar otras importancias, ¿no? Porque yo como biólogo pues siempre me enfoco a lo biológico, pero desde otras disciplinas podemos encontrar otras importancias de los grupos biológicos que podemos encontrar. Entonces él les va a platicar de una especie nativa en México que es muy interesante. La Melipona Becky. Sí. Esta abeja es muy importante porque tiene una gran relación con el ser humano, ¿no? A diferencia de las otras en las cuales normalmente nosotros solamente la usamos a partir de nuestra razón instrumental, de nuestra razón capitalista, en la cual lo que queremos hacer es ver a la abeja como un recurso o como un instrumento que nos permite tener recursos naturales, por ejemplo, una abeja que nos va a permitir polinizar la diversidad natural para que sean nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, hay otras culturas que no lo ven así, y una de esas es la cultura maya, ¿no? Que ve a las abejas como seres sagrados, que piensan, o bueno, que las sitúan como seres que están entre los dioses y o las deidades, o las energías, y los humanos, ¿no? Entonces ellos piensan o algunas de las leyendas cuentan que las abejas cuando salen de su hogar van al cielo y extraen una gotita de miel y la llegan a depositar ahí en donde ellos viven, ¿no? Entonces se considera que la miel son gotitas del cielo, ¿no? Entonces, eso es súper bonito, ¿no? Y creo que va demostrando un poco las visiones que se pueden tener de las diferentes especies, y esta es una, y creo que es parte de lo que queríamos mostrar, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué más? Y bueno, estas abejas han sido retratadas en diferentes códices mayas. Entonces estos códices mayas relatan un poquito de cómo ellos las cultivaban y actualmente las siguen cultivando los mayas, nada más que cada vez van siendo menos personas las que los cultivan, ¿no? O al menos desde la tradición y la relación que eso implica.
Entonces esta tradición se remonta a más de 2000 años antes y algunas leyendas cuentan que incluso las abejas estaban desde antes de que existieran el mundo natural, ¿no? Existían antes que existieran los humanos. Entonces se les ve como seres muy muy sagrados, muy relacionados con las deidades. Y hay otra leyenda en la cual relatan que había dos mujeres, una que se llamaba Xtabay y otra que se llamaba Utzcolel. Entonces Xtabay era como una mujer muy amable, muy amorosa, que cuidaba de todos y que tenía muchos amoríos a fin de obtener recursos, o sea, como dinero, bueno, no le llamaban dinero, ¿no? Pero a fin de obtener recursos y con esos apoyar al pueblo. Entonces siempre estaba cuidando al pueblo y así, pero como tenía amoríos, el pueblo la veía mal. Y entonces la criticaban y así, y pues un día pues falleció, ¿no? Y Utzcolel era una mujer que era muy bella y que era virgen, y que pues era muy vanagloriada por el pueblo, pero que al final de cuentas, y no estamos diciendo que ser virgen sea vanagloriar, estoy diciendo que así se veía, a ella la veían muy bien, pero ella más bien lo que pensaba era que cómo se iba a mezclar con los del pueblo, ¿no? Porque ella era muy bella y como con los feos, ¿no? Un poco alzado, ¿no? Ajá. Y pues cuando fallece se dan cuenta de que la tumba de Xtabay estaba llena de flores y muy frondosa. ¿Por qué? Porque los dioses reconocían que ella había ayudado al pueblo. Y la tumba de esta Utzcolel, no, o sea, le ponían flores y chin, se marchitaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que el pueblo reaccionó y se dio cuenta de eso. Para no hacer el cuento tan largo, pues resulta que los dioses envían abejas a polinizar a esas flores de Xtabay como un regalo de los dioses y una relación en esa relación de los dioses humanos con los humanos, ¿no? Justamente esa historia está como súper interesante, ¿no? Porque retrata un poco sobre como la relación humano-naturaleza, que creo que va mucho más allá de solamente que nos ayuden a no obtener alimento, ¿no? Sino que son representaciones de qué consideramos bueno, qué consideramos malo y pues todo eso, ¿no? Sí. Creo que es mucho más complejo. Morales, espirituales. Ajá, sí, también espirituales, ¿no? Entonces, y sí, ¿no? Como querer a las abejas por algo más que solamente que nos den alimento. Sí, que de hecho eso lo retratan también en los códices. Ah, ok. Porque se han dado cuenta que en esos códices, que de hecho ni siquiera están en México o en las zonas mayas, que están en un lugar que tiene el nombre del códice, ¿no? Se llama Códice Madrid, quién sabe dónde está, ¿no? Y por qué estar allá. Bueno, en esos códices se han dado cuenta de que ellos retratan más como el cómo cuidar a las abejas que la extracción de la miel. O sea, hay muy poco registro sobre eso, pero porque le daban más importancia al cuidado de las abejas. Y eso es como, pues muy bonito. Si tú seguramente ves un manual de apicultura, lo principal es cómo extraer la miel, porque eso es lo importante, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, bueno, eso es una parte. Y ya para finalizar, con la miel se le considera no solamente un alimento, sino que también es curativa. Se llega a usar para infecciones en los ojos, en la garganta, también como cicatrizante, y en usos rituales se le llega a poner en una bebida que se llama balché, que es una mezcla de agua de cenote, miel y corteza de árbol balché. Se pone a fermentar y entonces es una bebida ceremonial. Y también se llegan a hacer tamales con miel, también ceremoniales, ¿no? Entonces, pues sí está muy ligado a lo sagrado. Murales. Está padre. Y bueno, una cosa que habías dicho tú, ¿no? Que algunas abejas no tienen aguijón y esta abeja pues no tiene aguijones. Entonces es mucho más amigable el trato con ella. Son muy bonitas, son chiquitas y están muy bonitas, pero también no producen la misma cantidad de miel que las otras, ¿no? Entonces, pues eso es algo relevante, pero digo, o sea, es también ver la relación que tenemos con los otros animales, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Ya dijimos qué son, cuál es su importancia, la diversidad. Vamos a preguntarnos
si hay alguna problemática, porque se ha hablado mucho de que la crisis de los polinizadores, ¿no? Entonces, ¿tienes algo que decir sobre eso? Sí, claro, ¿no? Porque justamente las abejas, junto con otros grupos, son polinizadores. Las abejas son el grupo de polinizadores más importantes, pero pues también están los murciélagos, las mariposas, ¿sale? Entonces, pero bueno, las abejas son el grupo más importante y justamente se ha detectado que hay un fuerte problema en su desaparición, aunque mucho está ligado hacia esta abeja, la abeja de la miel, ¿no? La abeja europea, la abeja que normalmente conocemos. Esa abeja se ha visto dañada o afectada principalmente por el uso de pesticidas en los monocultivos, pero también la fragmentación de los ecosistemas está dañando a los polinizadores, la pérdida del hábitat, también el que haya especies invasoras va desplazando a especies nativas y eso va afectando finalmente a todos los polinizadores que hay. Y pues eso es lo que se conoce actualmente como la crisis de los polinizadores, sobre todo en áreas urbanas pues casi no tenemos polinizadores. Entonces pues eso es lo que se conoce, aunque en realidad hay muy pocos datos, ¿sale? Algo muy importante es que mucho de esto está basado en suposiciones, porque en realidad investigar realmente cuántas especies, si ni siquiera sabemos cuántas especies de abejas hay, aún menos vamos a saber qué tan dañadas están sus poblaciones, ¿no? Entonces, lo único que sabemos es que son muy importantes y que estamos corriendo el riesgo de perderlas y con eso dañar no solamente los sistemas de producción de alimentos que tenemos, sino a los ecosistemas, ¿no? Y yo les sumaría pues todo este conocimiento tradicional que viene desde culturas milenarias y que también perdemos, ¿no? Con eso perdemos. Al perder a las abejas no solamente perdemos alimento, perdemos parte de lo que somos. Bueno, yo lo veo así. Entonces, creo que eso es para mí la crisis de los polinizadores, aunque normalmente se ve nada más como se están perdiendo las especies, que eso daña a los sistemas de producción de alimentos y a los sistemas, bueno, a los ecosistemas, ¿no? A los sistemas biológicos. Uh-huh. Pero yo creo que perdemos aún más que eso. Y entonces, pues vamos ya al grano con este video, ¿no? Porque entonces hay un Día Mundial de las Abejas, ¿no? Sí, claro, pues el Día Mundial de las Abejas justamente nace a partir de que nos hemos dado cuenta de que se están dañando a las abejas, pero pues justamente desde mi punto de vista está muy ligado otra vez a esta abeja, a la abeja de la miel, ¿no? Ya que se escogió este día, el 20 de mayo, porque, necesito leer el nombre, Anton Jansa, que es el primero que empezó a hacer la apicultura como la conocemos actualmente, pero la apicultura, que es el cultivo de abeja de la miel, nace con esta persona, Anton Jansa, en Eslovenia, y pues se le reconoce a esta persona como la pionera y por eso se le asigna, en esa fecha nació Anton Jansa, entonces por eso se le asigna el Día Mundial de las Abejas en este día, pero pues ya vimos que hay muchísimas más abejas que solamente esta, que para México esta, aunque es importante, tal vez hay muchas otras especies que también tienen mucha relevancia. Entonces nosotros quisiéramos invitarlos a poner los ojos en otras especies de abejas, a conocerlas, a tal vez también pues hacer algunos esfuerzos de conservación de las abejas, que justamente tienen que ver con esto de los jardines de polinizadores, de si van o visitan áreas naturales, pues cuidarlas, a poner esfuerzos de conservación, ¿no? Sobre las abejas principalmente y sobre muchas especies biológicas que conocemos. Sí, y bueno, nada más destacar que igual y esto está como muy occidentalizado, ¿no? Ese día, porque pues como veíamos en las culturas mayas, pues tiene más de 2000 años de tradición, y ahora me vino a decir que porque un austriaco hizo ¿cómo se llama? El cultivo de abejas, la apicultura. Ese día que nace él, pues ahora lo nombramos ese día, Día Mundial de las Abejas, cuando hubo grupos indígenas que muchísimo antes ya lo estaban haciendo. Uh-huh. Entonces, bueno, digo, hay muchas otras que reconocer y muchas otras cosas que reconocer,
y mucho que aprender sobre las abejas y sobre la relación que los humanos hemos entablado con ellas. Ajá, exacto. Y bueno, y qué mejor que fijarnos en nuestro país, ¿no? Seguramente en otros países hay muchas otras especies de abejas también muy importantes, pero para México y para otros países de Sudamérica, entonces, pues a eso los invitamos, ¿no? Un poco a reflexionar sobre las especies nativas de México, y pues por eso se da este día, pero pues nace a partir de los problemas que tienen los polinizadores, de los problemas que tiene esta abeja, pero pues nosotros lo vemos como un día para reflexionar sobre este importante y hermoso grupo de polinizadores. Y bueno, pues nada, nos despedimos de Nanacayotl, de ustedes, muchas gracias, esperamos les haya gustado el video y háganos saber cualquier comentario que tengan. O cualquier duda. Acá andamos.